No olviden apoyar esta historia visitando el canal del buen CallMeArg, así como también volverse miembros de su Patreon para que haya más capítulos de esta tremenda historia. De nuevo, muchas gracias a él y a su equipo por permitirme traer este manga a mi canal. Anteriormente vimos que el Goku de la línea temporal del Cell Ultra Instinto finalmente llegó a la Tierra, encontrándose con este último y con Gero. Pero en ese momento Mr. Satan llegó al lugar buscando desafiar a los villanos que amenazaban su mundo. Sin embargo, el malvado científico acabó con él a sangre fría, lo cual molestó a Goku, quien en respuesta borró a Gero de la existencia con un Hakai. Y ante esto, Cell se molestó bastante e inició un combate en contra del Saiyajin, viéndose bastante parejos, hasta que el bioandroide superó a su rival y lo mandó a estrellarse contra unos edificios. Y ante las burlas de Cell hacia el hijo de Goku, este último no pudo más con su enojo y decidió utilizar todo su poder, activando el Ultra Instinto, al igual que su adversario. Capítulo 24. Ultra Vegito cumple su cometido. Este capítulo retoma la historia de Vegito, donde el gigante de luz de él y Jiren chocan fuerzas, mientras que el Saiyajin se muestra sorprendido ante la revelación de que su oponente es el dios destructor del universo 11. Y en ese momento, Vegito le cuestiona a Jiren por qué se convirtió en un Hakaishin, a lo cual el antes mencionado le dice que él quería que lo eliminara para siempre, siendo ahí cuando alguien más aparece detrás del Saiyajin, tratándose de ni más ni menos que Vermouth, quien en un tono burlón le dice a Vegito que no ha cambiado en nada desde que acabó con Bills, pues ahora incluso es tan desalmado como para acabar con su amigo Jiren. El Saiyajin se sorprende de la presencia del ex Hakaishin, mencionando que ya era hora de que apareciera, así como también cuestiona cómo es posible que un monstruo como él convenciera a Jiren de convertirse en uno de ellos. Esto pues, declara que el ex Pride Trooper que él conoció estaba del lado de la justicia y no de la maldad pura. Estas palabras hacen que el semblante de Vermouth se torne más serio, diciendo que es bastante irónico que él los llame a ellos malvados, cuando fue él mismo quien ha acabado indiscriminadamente con tantos dioses y ángeles, e incluso con niños inocentes. Por lo cual, le dice que es mejor que se ahorre sus palabras, pues Jiren ya lo ha visto todo, ya que su ángel utilizó sus poderes para darle un resumen completo, declarando que ahora sabe todo sobre él, desde sus objetivos, sus víctimas e incluso sus habilidades. Y como cualquier persona cuerda, Jiren decidió que su muerte era el único camino a la justicia, pues el único realmente malvado aquí es Vegito. Esto sorprende al Saiyajin, quien no puede creer que su viejo amigo y rival, aun conociendo todo lo que él tuvo que pasar, haya accedido a convertirse en un Hakaishin. Y completamente atónito, comienza a cuestionarse a sí mismo si es que estaba haciendo lo correcto, pues incluso alguien con una gran brújula moral como lo es Jiren, lo considera malvado. Jiren, él sabe lo que los dioses hicieron. Mataron a mis amigos, a mi familia. Hice todo esto por ellos. ¿Y estoy haciendo mal? ¿Acaso los dioses no merecían lo mismo? ¿Qué es lo que hice? En ese mismo momento, mientras Vegito cuestiona su moralidad y sus acciones, su gigante de luz comienza a desaparecer, y mientras desciende hacia el suelo con la cabeza baja, el Saiyajin se cuestiona en qué se ha convertido. Por su parte, Jiren se desconcierta ante la actitud de Vegito, preguntándole si en verdad se ha rendido y advirtiéndole que morirá por su mano si es que no lucha. Sin embargo, el Saiyajin aún permanece en silencio mientras se mantiene pensativo, lo cual claramente molesta al Hakaishin, quien le cuestiona si acaso lo está escuchando, exclamando que si se niega a hablar, entonces no habrá piedad por los dioses y ángeles con los que ha acabado. Y de esta manera,
Con su gigante de luz lanza un puñetazo con el cual termina aplastando a su rival. Y en ese momento se puede ver la esencia esparciéndose por el suelo debajo. Y con un semblante serio, Jiren declara que esto es patético, pues esperaba más de Son Goku. Tras esto, con Vegito derrotado y la amenaza al multiverso eliminada, el Hakaishin permanece unos segundos en silencio, hasta que declara que, aún habiendo derrotado a su enemigo, tenía la esperanza de escuchar su versión de la historia para descubrir qué fue lo que lo llevó a acabar con los dioses justos y puros que los gobernaron durante tanto tiempo. Sin embargo, el silencio de Vegito ante las palabras de Bermode y su rendición lo dijeron todo, estando seguro de que él mismo sabía que este castigo lo tenía más que merecido, dándole su último adiós a su rival, reconociéndolo como un guerrero. Pero en ese mismo momento, Jiren se percata de algo detrás de él, y al darse la vuelta, es impactado por una gran energía causándole un tremendo dolor. Y tras atravesar al gigante de luz, el Hakaishin es estrellado contra el suelo. E instantes después, mientras el humo se disipa, podemos ver que Jiren está sujeto del cuello por ni más ni menos que Vegito, mismo quien le dice al Hakaishin que fue realmente sentimental en aquel pequeño discurso. Tan es así que incluso le saca una lágrima, pero le dice que ya no tiene de qué preocuparse, pues ha regresado. Por su parte, Jiren cuestiona cómo es esto posible, afirmando que él logró golpearlo, declarando haber sentido cómo incluso su sangre corría debajo de su puño. Y a ello, el Saiyajin pregunta si en verdad no vio lo que pasó, llegando a suponer que el haberse convertido en un dios lo ha reducido al nivel tan patético de los demás, pues ahora es incluso más ciego que Sidra. Tras esto, Vegito apunta hacia el puño del gigante de luz y le dice a Jiren que definitivamente golpeó algo, pero no fue a él, comentándole que será mejor que cuide bien su puntería, preguntándole si no cree que en realidad golpeó al lado suyo. Y en ese momento, cuando el puño del gigante de luz desaparece, se nos revela que quien realmente fue golpeado por Jiren fue ni más ni menos que Bermode, quien yace completamente aplastado en el suelo, manteniéndose apenas consciente mientras maldice a Vegito. Esto sorprende al Hakaishin, que no puede creer que esto haya ocurrido, a lo cual el Saiyajin sonríe de manera siniestra y le recuerda a su rival que anteriormente le dijo que estaban en niveles completamente diferentes, asegurando que su ultra instinto no tiene comparación con el suyo, y aunque admite que se divirtió en su pelea, declara que nunca luchó en serio. Tras esto, menciona que ahora que sabe que Jiren es un Hakaishin, entonces ya no tiene motivos para ser compasivo con él. Y es entonces que este explica que cuando Jiren lanzó su golpe, él realmente tomó a Bermode por detrás y rápidamente cambió de lugares con él. Ante ello, el Hakaishin con incredulidad dice que nadie sería capaz de moverse tan rápido y le cuestiona cómo fue capaz de volverse tan poderoso, además de preguntar si este enorme poder fue el que lo corrompió y lo impulsó a acabar con dioses inocentes. Ante esto, Vegito se sorprende al notar que Jiren genuinamente habla como si los dioses no hubieran hecho nada malo. Por ello, el Saiyajin le pregunta qué tan delirante está como para llamar inocentes a esos monstruos, declarando que si ese ángel le mostró la verdad, entonces debería saber que Bermode es el verdadero asesino, pues él fue quien lideró a los demás dioses destructores al momento de acabar con su planeta, destruyendo a su familia y amigos en un instante, siendo eso algo con lo que todos ellos estuvieron de acuerdo e incluso sus ángeles. Jiren se sorprende por esto, pero también tiene en cuenta que estas son palabras por parte de Vegito, mientras que Margarita le mostró una visión detallada de lo que sucedió, a lo cual el Hakaishin le dice al Saiyajin que no diga tonterías, afirmando ya haber visto todo lo que pasó y todas las cosas horripilantes que él ha hecho, siendo que incluso se rebeló en contra de su dios destructor y acabó con este. Vegito se desconcierta al escuchar eso último, mencionando que
si realmente vio las cosas como sucedieron, no debería equivocarse en un detalle como ese, por lo que comienza a creer que Margarita engañó a Jiren para que luchara contra él. Y en ese momento se cuestiona cómo podría hacerlo cambiar de opinión, aunque ve casi imposible que pueda llegar a hacer algo como eso, pues es su palabra contra la de un ángel. Considerando que probablemente ya sea demasiado tarde para su viejo amigo y rival. En ese momento el Saiyajin levanta su brazo izquierdo, en el cual posee su dispositivo de absorción de energía, a lo cual Jiren declara que su silencio siempre dirá más que 1000 palabras, retándolo a absorber su energía de una vez para terminar con esto. Y mientras lo hace, Bellito se disculpa con el Hakaishin, mencionando que había pensado que él llegaría a entenderlo, ya que él también perdió a su familia. Y así, el Saiyajin coloca su mano sobre la cabeza de Jiren, siendo justo ese momento en el que Bellito procede a mostrarle todo lo que pasó en verdad, desde su pelea con Bills hasta la destrucción de su planeta por parte de los demás dioses, e incluso la parte en la que fue encerrado y castigado. Al terminar, Jiren se queda completamente atónito, llamando a Bellito por su nombre por primera vez, tras tener en cuenta toda su historia. Y en ese momento le dice que ya ha visto suficiente, pidiéndole que se quite de encima. Y de este modo el Saiyajin se aparta, dejando que el Hakaishin se levante. Instantes después, Bellito se disculpa por si es que llegó a asustar a Jiren, declarando que sabía que si le hacía creer que lo mató, entonces así podría atraparlo para así mostrarle todo lo que sucedió realmente. Y aunque no sabe qué fue lo que Margarita le mostró, asegura que se saltó varios detalles importantes. Pero ahora que le ha enseñado todo, le pregunta a su viejo amigo y rival de qué lado está. Ante ello, Jiren suspira y de manera inesperada le pide a Bellito que le dé uno de sus anillos del tiempo. Esto sorprende al Saiyajin y le pregunta el motivo de ello, declarando que ya debería saber lo que tuvo que pasar para tenerlos. A lo cual, Jiren exclama que eso no le importa y declara que conoce las habilidades de estos anillos, por lo que, sin confiar ni en él ni en Margarita, ha decidido que quiere ir a ver lo que pasó en verdad por sí mismo. Y tras esto, Bellito se queda pensativo por unos segundos, evaluando los riesgos, pero rápidamente decide aceptar, quitándose uno de sus anillos, diciendo que confía en Jiren y solo pidiéndole que no intente huir o algo así, pues bromea, mencionando que sabe muy bien cómo acechar dioses. Y de esta manera, le lanza el anillo a Jiren, quien lo atrapa y se lo pone, por lo cual el Hakaishin dice que por fin encontrará las respuestas que ha estado buscando, y de este modo Jiren procede a crear un portal adentrándose en él. Por otro lado, Bermode, aún bastante herido, declara que hará pagar a Bellito en cuanto se recupere, si es que Jiren no puede terminar con el trabajo. Siendo ahí cuando se pregunta dónde rayos está él, pues el Saiyajin lleva mucho tiempo simplemente ahí parado. Pero en ese momento un portal se abre frente a él, del cual sale su viejo amigo, a lo cual Bermode se alegra de verlo, pidiéndole que le dé una mano y le ayude a acabar con esto. Y de esta manera, Jiren se acerca a Bermode con una sonrisa y extiende su mano hacia él. Es en ese momento que el ex Hakaishin nota el buen humor de su sucesor, comentando que no lo veía así en años. Y Jiren asiente a esto y declara que este pequeño artefacto es algo especial, pues con él pudo viajar al pasado en busca de la verdad. Y en ese momento su sonrisa se desvanece, procediendo a ver en un semblante frío a Bermode, declarando que usó el anillo del tiempo para viajar a cuando él era niño, en el momento exacto en el que presenció la masacre de su aldea, donde estaban su familia, amigos y su maestro, preguntándole si no recuerda esa noche, pues casualmente, justamente después de eso, él lo encontró. Ante esto, Bermode se pone nervioso
y trata de decirle a Jiren que las cosas no son como parecen. Pero sin darle más tiempo, Jiren extiende su mano hacia él y grita ¡Hakai!, procediendo así a borrar de la existencia a quien alguna vez fue su amigo. Esto incluso sorprende a Bellito, quien le cuestiona qué es lo que ha hecho. Y por su parte, el Hakaishin declara que Bermode al fin obtuvo lo que merecía, mencionando que nunca sospechó que él habría sido quien acabó con su clan, siendo eso algo que nunca podrá perdonarse. Pero sabe que al menos ahora los ha vengado a todos, incluyendo a su maestro. Recuerda que para apoyar esta historia y leer el manga totalmente a detalle en formato de páginas, en su Patreon vas a poder encontrar los más de 200 capítulos que tiene hechos hasta la fecha. Así que recuerda, todos los enlaces de lo que te comenté están abajo en la descripción y no olvides apoyar al autor original para seguir viendo más de esta historia en el canal.